Reverendo Padre, muy queridos fieles, nos podemos preguntar por qué Dios elige a ciertas personas para el sacerdocio. Ha habido muchos sacerdotes. En toda la historia de la iglesia ha habido bastantes sacerdotes, pero cuando lo vemos desde otro punto de vista, son pocos sacerdotes. Ha habido miles y miles, pero cuando vemos el porcentaje de fieles, son muy pocos sacerdotes. Y creo que es legítimo preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Dios elige a cierta persona? Seguramente el Padre se preguntó muchas veces en su seminario, ¿por qué Dios me elige a mí? No es poco común que cuando uno está en el seminario vea a sus compañeros que uno considera realmente mejores y los vea irse del seminario. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué yo? Uno más bien le pregunta a Dios nuestro Señor, ¿por qué yo? Y año tras año uno se repite esa pregunta, ¿por qué yo, Señor? Y la respuesta es sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. La respuesta es que Dios llama al sacerdote, Dios llama para la vocación sacerdotal a aquella persona primeramente que tiene la aptitud física y la aptitud moral para ser sacerdote. Creo que eso nos lo repiten constantemente los directores espirituales, es lo que comentan los autores que hablan sobre la vocación sacerdotal. Lo primero es que tiene que tener una aptitud física y moral. Después es que la iglesia elige. La iglesia hace una elección. La iglesia llama a través de los superiores, a través del obispo, que año tras año le va otorgando al candidato ya sea el estado clerical o una de las órdenes que llevan al sacerdocio. Y por último, y allí está todo el misterio, ahí se junta todo el misterio, que un día el obispo impone las manos y lo hace a uno por mandato divino, sacerdote para toda la eternidad, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y decíamos que esto es sencillo, sí es sencillo. Pero está la aptitud, está el llamado de la iglesia, está la ordenación sacerdotal. Pero también dijimos que es profundo. Y es profundo porque estas tres condiciones, o podemos llamar estos tres pasos hacia el sacerdocio, son un reflejo de cómo nuestro Señor mismo es sacerdote. Cristo, nuestro Señor, también tuvo las aptitudes o la aptitud necesaria para ser sacerdote. Cristo fue elegido sacerdote y Cristo fue ordenado sacerdote. Cristo tuvo la aptitud y tiene la aptitud del sacerdote, porque el sacerdote lo podemos resumir en dos palabras. El sacerdote es adorador y el sacerdote es mediador. Estas son las dos características principales del sacerdote, que es adorador y mediador. Y nuestro Señor ha sido la persona que ha adorado más al Eterno Padre y es el mediador más perfecto.
Adorador, porque la adoración se expresa de manera sublime, primeramente con el sacrificio y en segundo lugar con la alabanza. Y Cristo une a sí mismo la naturaleza creada, el Verbo eterno une a sí mismo la naturaleza humana. Y en esa unión hipostática, en esa unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, Cristo se vuelve el perfecto adorador. Porque Él posee la naturaleza humana, Él reconoce perfectamente su estado de dependencia, de sumisión, de admiración al Eterno Padre, que le ha dado todo. Y ese reconocimiento, esa sumisión, esa dependencia, se convierte en la alabanza más perfecta que ha habido en toda la historia. La alabanza de Dios Hijo a Dios Padre. La alabanza de Cristo, de Dios hecho hombre, al Eterno Padre, quien lo ha engendrado. Y como Cristo también se ofrece a sí mismo, ofrece el sacrificio más perfecto. El sacrificio del hombre más perfecto. El sacrificio de Dios hecho hombre. Por lo tanto, Cristo es el adorador por excelencia. Cristo también es el mediador. El sacerdote tiene que ser mediador. El mismo nombre es sacerdote, el que da lo sagrado, el que da lo sagrado a Dios y el que da lo sagrado a los hombres. Ese mismo mediador es Cristo nuestro Señor. Según Santo Tomás, el sacerdote es principalmente mediador. Y nuestro Señor Jesucristo es el mejor mediador de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es íntimo de Dios y es íntimo de los hombres. Es íntimo de Dios porque Él es la divinidad, porque Él es el Verbo eterno, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es Dios. Entonces es íntimo del Padre, pero también es íntimo de los hombres, porque realmente es hombre, porque por un decreto del Divino Padre, el Verbo eterno se encarnó y unió a sí mismo la naturaleza humana y se hizo íntimo de los hombres. Esa intimidad con Dios y esa intimidad con los hombres lo hace el gran mediador. El gran mediador. El que está entre Dios y los hombres con gran santidad, con infinita benevolencia. Entonces Cristo tiene la aptitud del sacerdocio. Y en segundo lugar, Cristo es elegido sacerdote. Dice el apóstol San Pablo que nadie, si no es llamado por Dios, puede apropiarse la dignidad del sacerdocio. Nadie. No es la excepción con Cristo nuestro Señor. Él no se llama a sí mismo sacerdote, sino que es el Eterno Padre quien lo hace a él sacerdote. Hoy te he engendrado. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios no necesitaba de intermediario. Dios nuestro Señor, después del pecado original, podía habernos perdonado simplemente así, con un decreto de misericordia. Pudo haber dicho: todos están perdonados, continúa la vida de la gracia, Adán y Eva ahora están en gracia y continúa la vida de la gracia hasta que alguien más peque, pero será un pecado personal. Eso lo pudo haber hecho Dios, o Él pudo haber hecho otro decreto. Él pudo haber pedido penitencia de todos los hombres. Todos van a hacer 5 años de penitencia y ya está.
y así voy a otorgar el perdón. Pero no lo hizo así, sino que eligió al Verbo eterno para que se encarnara y para que fuera el mediador entre Él y los hombres, entre Él y nosotros. Entonces, Él eligió a Cristo nuestro Señor para ser sacerdote eterno, para ser el sacerdote eterno. Cristo, por lo tanto, fue elegido por un decreto libre de Dios. Y por último, Cristo fue ordenado sacerdote. La palabra ungir, que es la que se usa en el rito de ordenación, viene de mojar con aceite. ¿Sí? Mojar con aceite, porque antes todos los profetas, los sacerdotes, los reyes eran ungidos con aceite, para simbolizar así que la gracia del Espíritu Santo caía sobre la persona y la persona se convertía en una persona sagrada. Cristo nuestro Señor es el ungido. Por eso le llamamos Cristo. Cristo quiere decir ungido o consagrado. Pero Cristo, a diferencia de los otros sacerdotes, no fue ungido con el óleo. No se usó aceite para ungirlo. Porque Él fue ungido en el vientre mismo de la Santísima Virgen María. Porque en el momento que se unió la naturaleza humana y la naturaleza divina, en ese momento se ungió, se ordenó, se consagró a Cristo nuestro Señor como sacerdote eterno. El óleo de esa unción divina de nuestro Señor fue la misma naturaleza divina que se dejó fluir sobre la naturaleza humana y consagró a nuestro Señor sacerdote para toda la eternidad. Entonces Cristo nuestro Señor, así como todos los sacerdotes, tuvo la actitud necesaria, fue elegido por el Padre y fue ordenado por el Espíritu Santo sacerdote para toda la eternidad. Y es ese reflejo de Cristo que el sacerdote debe de guardar durante todo su sacerdocio. Querido Padre, la Iglesia lo eligió, el obispo lo ordenó, y usted tuvo las aptitudes necesarias durante su seminario. La ordenación nadie se la puede quitar. Usted es sacerdote para toda la eternidad. La elección de la Iglesia tampoco se la puede quitar. ¿Por qué? Porque la Iglesia elige para siempre. Pero con lo que sí debe de tener cuidado y mucho cuidado es con la actitud. Porque esa nos pertenece a nosotros. Esa depende de nosotros. Y aunque ya hemos sido elegidos y ya hemos sido también ordenados, podemos perder la actitud sacerdotal. Podemos perder las características sacerdotales. Tenemos que recordar que somos principalmente adoradores de Dios y somos también mediadores entre Dios y los hombres. Y para poder conservar esa actitud, para poder ser verdaderos adoradores y verdaderos mediadores, sabemos bien lo que hemos de hacer. Lo han repetido infinidad de veces en el seminario. Debemos de ser fieles a la meditación, fieles al breviario, fieles a la lectura espiritual, a la confesión semanal o quincenal. Pero hay algo que quizás no nos repiten tanto en el seminario y que también es sumamente importante para conservar esa actitud en nuestras almas. Y es el administrar los sacramentos con devoción. Decía el padre rector, el padre Leobú, que los sacramentos nos deben de santificar más a nosotros cuando los administramos que santifican a los fieles. Y para que eso sea efectivo,
para que realmente nos santifiquen los sacramentos cada vez que los administramos, cada vez que damos una indulgencia, cada vez que perdonamos los pecados, cada vez que ungimos a un enfermo, cada vez que damos la Sagrada Comunión. Debemos de prepararnos. Debemos de tomarnos el tiempo para preparar nuestra alma, para disponer nuestra alma, para administrar los sacramentos con la devoción debida. Porque desafortunadamente lo sagrado se puede volver común. Usted irá a una parroquia con miles de fieles, le tocará escuchar horas y horas de confesiones, tendrá que administrar miles y miles de comuniones, irá a ver a muchos enfermos, hará muchas primeras comuniones, muchos matrimonios, y puede haber el riesgo de hacer todo eso cosa común y perder el sentido sagrado de los sacramentos. No permita que pase eso. Cada vez que vaya a administrar un sacramento, tómese 2-3 minutos para recoger su alma, para recoger sus pensamientos, para pensar qué es lo que está a punto de hacer, la grandeza del ministerio, y para poder administrar lo sagrado que ha recibido de Dios, como Cristo mismo lo administraría. Porque es usted otro Cristo, porque usted lo hace en persona de Cristo. El sacerdote no tiene derecho a hacer común algo que es sagrado. Y si es fiel a esto, si realmente se toma su tiempo y administra los sacramentos con devoción, se santificará usted mismo cada vez que administre el sacramento. Cada vez que dé una absolución, usted se santificará más todavía que el que la recibe. Cada vez que usted pronuncie las palabras de la consagración, Cristo derramará sobre su alma abundantes gracias. Cada vez que usted ponga los óleos santos en las personas, usted recibirá una unción especial del Espíritu Santo y su sacerdocio será fructífero y los fieles se santificarán y tendrá una corte que los seguirá al cielo. Ay, María Purísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.